días. Buenos días. Hoy es viernes. El viernes se particulariza porque es el último día laborable, desde que eliminamos las 4 horitas del sábado. Menos trabajo, menos productividad, más descanso. En Europa y en Japón se ha impuesto unos estudios que dicen que lo que ayuda a la productividad no es trabajar más, sino trabajar menos y bien. Claro, aquí lo que pasa es que trabajamos menos y mal. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Buenos días a todos quienes nos sintonizan a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. ¿Hasta cuándo con la contracción? ¿Va a seguir así? Le voy a decir con nombre y apellido al que hace la contracción del Oro. O sea, no existe. Y muy buenos días a la gente del Real Audio, un solo clic, www.rtp.es. Buenos días también a quienes nos escuchan y nos ven a través de los medios digitales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor, el Instagram, el TikTok, todo. El viernes está con nosotros Sofía, por cierto, por suerte además. Hola a todos los oyentes. Compensa enormemente. Pues, yo cada vez que otra vez la misma cara. Y hoy nos acompaña el doctor Ricardo Juan, así dice su cédula, Novoa Bejarano, al quien le damos los muy buenos días, le agradecemos por su amabilidad. Con Short Time, ayer lo llamé. Bueno, algo que yo creo que todos conocen, yo tengo el enorme honor y el enorme gusto y el enorme placer, y si ya sigo hasta me voy a poner sentimental, pero el señor y yo tenemos una amistad que se remonta al año del señor, año Domini de 1967. Así es. Y ha pasado por diversas etapas borrascosas, especialmente mías, en las que la amistad no estaba igual porque el señor doctor Novoa toda la vida ha sido zeta, o sea, zanahoria. Fumaba cigarrillos, o sea, le gustaba pagar impuestos. A mí no. Yo fumaba unas cosas que no pagaban impuestos. Soy un anarco liberal como Milei, en ese sentido. Milei oye Led Zeppelin y Clona Martínez, pues se la tiene que quemar duro y feo. Mi querido Ricardo, qué gusto, ¿ah? Paciencia la mía, ¿no? Sí. Desde 1967. No, solo la suya, la del pastor también. Buenos días, Rodolfo. Oiga, al pastor Buenos también días, hay que Sofía. incluirlo en lo de la paciencia. Al pastor también. Sí, el pastor es un amigo, no es pastor de ovejas, no. Es de alma, es un amigo nuestro. Pastor luterano, gran persona. Ah, ¿es luterano? Vamos adelante. A ver, el doctor Novoa escribe regularmente en un medio digital que se llama La República y su última entrega habla no de lo que sucedió con la marcha y eso, pues creo que no había pasado todavía, y ese no es el tema de ahorita, en este momento. Él le hace un análisis del tema y quisiera nadie mejor que ustedes, ¿cómo es que dicen? En sus propias palabras, como si alguien tuviera palabras ajenas. Bueno, cuando uno cita sí tiene palabras ajenas, pero en sus propias palabras nos cuente qué es que sea avec la République y 8 cenas, por si acaso. Muy bien. A ver, efectivamente, yo le envié a La República un artículo llamado La Corte de Cortes. Exacto. Porque esa es la Corte Constitucional, ¿no? Es la Corte más importante con que cuenta el país. La Corte Suprema de Justicia, hoy llamada Corte Nacional de Justicia, es una Corte de Casación que realmente tiene muy poco que decir, salvo cuando resuelve los intereses privados de las personas o de las personas y el Estado cuando llegan a casación. Entonces es una Corte que en lo político no tiene trascendencia. Antes sí tenían. Sí, cuando era una corte de tercera Suprema. instancia y era suprema, Correcto. le cambiaron el nombre. Entonces, con todo este jaleo que existe en el país respecto de si la Corte Constitucional debe o no ser sujeta a juicio político, que hoy viernes... ¿A control político o a juicio político? No, a juicio político. Ya. Una interpelación. ¿Eso es el control político? Es el control político, pero ya llevado al proceso. O sea, como dirían los gringos, el impeachment. El impeachment, Okay. exactamente. Que ya hoy, día viernes a las 10 de la mañana aproximadamente, ya un poco de bien en tardío, porque el anexo ya fue publicado en los periódicos, el anexo a la consulta. Pero vamos 5 preguntas. vamos al tema de fondo.
Son 4 de referéndum Sí, aquí y dice, otras de presidente de entregó a la consulta CC popular. 5 preguntas de consulta. Sí, 4 van exacto, como sí. referéndum, 4 y una una, consulta. la de los casinos. 4-1. Entonces, con esta discusión, yo lo que planteo y considero que es algo que puede discutirse de manera profunda, es que dividamos los fallos de la Corte Constitucional. Uno son los fallos que se denominan el control concreto de la Constitución, que es cuando usted y yo tenemos un problema y llegamos a la Corte Constitucional por una acción de protección o por una acción de habeas data, sí, exacto, a consecuencia de una acción de, porque si no, no llegamos. Protección. No llegamos. Si no es extraordinaria, no llegamos. No llegamos, pero que va a resolver una disputa entre nosotros o va a resolver una disputa entre uno y el Banco Central del Ecuador y el Ministerio del Trabajo El o qué Estado, sé yo. cualquiera de sus nombres. Exactamente, pero dentro de lo que se llama garantías jurisdiccionales, es decir, acciones de protección, habeas data, habeas corpus. Están en una ley. Eso, la ley sí, de garantías. pero yo pienso que ese tipo de control concreto de la Constitución, que así se llama, que se traduce en fallos, eso no debe estar sujeto a juicio político. ¿Ya? Eso no. La independencia de la Corte... El control concreto, no. El control concreto, no. Ya. Pero hay otro control que es el control abstracto de la Constitución, que es el que se refiere a aquellos dictámenes que resuelve la Corte Constitucional en otro tipo de materias, en materias que atañen a la constitucionalidad de las leyes, a temas sobre derechos humanos. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario es uno. Pero, por ejemplo, otro dictamen es el dictamen de admisibilidad del juicio político al presidente Lazo. Eso fue una barbaridad. Ok, pero es que... Verá que a mí no me simpatiza ese señor. Pero es que eso es otra cosa. Fue una barbaridad. Pero a eso nos referimos. Me refiero al hecho de que el expresidente Lazo, ya en muerte cruzada, manda 7 leyes y le vetan 4. A eso me refiero yo, al control abstracto de la Constitución en ese tipo de casos que tienen que ver con efectos erga omnes. Exacto. Cuando es uno contra uno, no. Exacto. Cuando el efecto es interpartes, ese fallo no tiene por qué ser sometido a juicio político. No, ¿sabe por qué? Cuando el efecto es erga omnes, sí. Concuerdo con usted porque no puede haber un juicio político porque la Corte falle en contra de Rodolfo Vaquerizo en un diferendo con Ricardo Noboa. O sea que Vaquerizo busque a quien reclama. O con el Ministerio de Gobierno. O con el Ministerio de Gobierno. Porque acordémonos que el Estado, cuando se enfrenta a un particular, es una parte procesal común, como un particular. En teoría. Claro, pero en teoría, pero en las leyes también. En la Constitución también. Porque yo que gracias a Dios soy ateo, me tengo que presionar. Claro, porque la igualdad procesal hace que las dos partes sean vistas como iguales, claro. Entonces, pero ya cuando se trata de resoluciones que vamos a efectos erga omnes, ahí es que yo pienso que sí puede haber un juicio político. ¿Cómo? Pero perdón un ratito. Sí. ¿Usted está de acuerdo que cuando es erga omnes, sí, o sea, cuando nos afecta a los 18 millones de ecuatorianos, claro, debería haber un control político? Claro, ahora, debería haber un control político, pero tamizado, Rodolfo, tampoco sin anestesia. Es que aquí no hay Senado. No, entonces como no hay Senado, entonces, es que mi solución es crear el Senado. Bueno, pero eso ya es un tema de bicameralidad. Sí. Y en Estados Unidos la House acusa, el Senado resuelve. Pero aquí no hay simpatía para la doble cámara. Yo no existe de torpedearla. No existe ni entonces es un poco etéreo hablar de la bicameralidad. Entonces no hay Senado. ¿Cuál es el filtro? Entonces el filtro para mí está en un grupo de magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Pero volvamos a llamar Suprema. Bueno, volvamos a llamar a Suprema. De paso, esos 5 o 6 magistrados que emiten el dictamen de admisibilidad. Bueno, 5. Bueno, ok, esos 5 tienen que ser elegidos por sorteo en el caso concreto. Pongamos que en cada caso, ¿no? Claro, en cada caso. Pongamos que un grupo de legisladores considera que debe interpelarse a 2 o 3 magistrados de la Corte Constitucional y presentan su pedido a la Asamblea. Bueno, la Asamblea tiene que enviarlo a la Corte de Justicia para que la Corte, por sorteo de sus miembros, escoja 5 de los magistrados y esos magistrados que están alejados de la Asamblea y alejados de la Corte puedan emitir un dictamen de admisibilidad. Si lo emiten, entonces va al juicio. ¿Ya? Y si no lo emiten, ahí quedó todo. Ya.
Pero yo estoy de acuerdo con usted, pero le recuerdo que, aunque, a ver, en el Ecuador el deber ser y el ser no se parecen. El deber ser sería pues que los magistrados sean lo menos políticos posible, pero que en todas partes del mundo son políticos. En Estados Unidos, que es una democracia, creo que un poquito más avanzada que la nuestra. Claro. La Corte Suprema, ¿quién nomina a un juez? El presidente de la República. Pero, y ahí vamos ella también. estudió en Estados Unidos, va al Senado. El Senado lo pone patas arriba, le investiga hasta de cuando nació. Hay audiencia porque pública. allá es una locura, No, aquí por no pasa supuesto, nada, aquí no investigan a nadie. No, así es. Pero ¿qué ha así pasado es. aquí también? Que el proceso, digamos, en Estados Unidos, cuando la Corte Suprema tiene que ver un caso específico, no es que todo se paraliza. Lo que vemos que hace aquí la Corte Constitucional, por ejemplo, en el momento que no le pasa las leyes necesarias al presidente, todo se paraliza y se estanca. Eso no llega a pasar en otros gobiernos como en Estados Unidos. ¿Por qué la Corte ha llegado a tener tanto poder? Pero en otros países. En otros países, Sí, perdón. no. ¿Por qué la Corte ha tenido tanto poder en el Ecuador La que paridad, puede parar, digamos, al presidente o a la Asamblea cuando ellos tratan de pasar algo urgente? Como han dicho anteriormente la Corte, esta ley no califica como ley urgente, pero en lo que yo tenía entendido, el presidente era el que especificaba qué ley es Natural. urgente y Pero qué si no. el señor lo dice en su Natural. artículo. Natural. Entonces, A Guillermo Lazo le hicieron prácticamente- eso, le recalificaron la urgencia. Claro. Fue una recalificación. Cogobernaron. En la muerte cruzada, cogobernaron. Es que Porque le dijeron al escribió otro presidente... artículo hace tiempo no. que se llamaba El Gobierno de los Jueces. Claro, Que también exacto, lo leí. así es. Entonces eso está en la Constitución. Entonces, como la Constitución no le crea a la Corte ningún tipo de responsabilidad, es irresponsable la Corte Constitucional. Entonces, sí puede ser que hagan esto y paralizan el país. Entonces, vienen y a Lazo le dicen, no, eso no califica el criterio de urgencia. Y como no califica el criterio de urgencia, porque eso se trató hace 5 años y no ha pasado nada en la República, más o menos eso fue el razonamiento, ¿no? Eso no amerita que se califique como urgente. Entonces, naturalmente, si tú tienes en mente que con 4 o 5 leyes vas a llevar adelante un programa durante esos 7 meses que te tocó vivir después de la muerte cruzada, te paralizaron. Y se paralizó lo que tú estás Y yo usaría otro anotando. verbo. Entonces se paralizó. Que comienza Ahora, con J. esto es una propuesta porque Pero usted está en el hay principio criterios. de acuerdo con que haya un control político. Sí, claro. En el control Sí, abstracto. en Sí. Erga Omnes. Sí. Vámonos al Erga Omnes, que es lo que Exacto, realmente que- interesa. exacto, Porque, lógico. a ver, vea. Así es. Es que decirle, vea, Ricardo, se me hace complicado, pero voy a tratar. Ya. Véame, Monsieur Doctor. sea educado. Además, si no me haga acuerdo que voy a contar una anécdota, no me haga hacer. Oye, es viernes de gabardina, no me haga contar una anécdota en público. Cuando usted era ministro, yo lo llamé porque mejor me callo. A ver, mejor me callo. Sí, cállese. No es que me acuerdo, lo quiero matar. Cállate. Sí, a ver, ¿cómo en la Constitución del 2008, la cual León Roldós denunció, nadie le paró bola, de que habían metido gato por liebre? Claro. No solo León, Marco Claro. Roldós y otras personas Claro, más. así es. A Ok. última hora, Ya, así es. cosas que no se aprobaron. Exactamente, Sí, así gracias es. a los señores de Podemos que eran galladas del que sabemos. Claro, exacto. Que no come chocolates Godiva. Yo le pregunté en una entrevista y me dijo que no, porque eran muy caros. Casi Ok. sale volando el café que tenía en la boca, pero bueno. A ver, Ya. ¿cómo es el proceso que idearon los iluminados de Montecristi para esta Corte Constitucional, hecha a la medida de un gobierno que iba a durar, según ellos, pues 300 años? ¿No? Ah, ok. Hitler quería 1000 años, estos 300. Claro. ¿No? Han sido más humildes. Un cuarto rey. Sí. A ver, termina en la cloaca, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la cloaca o el Soviet de Petrogrado. Ya. Pero ¿quiénes mandan las ternas? Una terna la manda el Ejecutivo, ¿no es cierto? Es origen político, correcto. Sí, natural. El presidente de la República es político. Otra terna la manda la Asamblea Nacional. Así Es es. política. Totalmente. Ya. Otra terna la manda la Corte Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Delante de la Corte Suprema. Que en este país todos sabemos que son cuotas políticas. Van 3. La otra es la función de transparencia, que más política no puede ser. Totalmente. Entonces yo le hago una pregunta aquí al hombre que lleva... ya mismo cumplimos 50 años abogados, ¿no? Claro, Sí, sí, yo le llevo la 2027. cuenta, sí. No, faltan 3 años. Pero ya mismo el Sí, tiempo sí. que pasa el tiempo. Pues, A ver, 2027. entonces hombre que tiene 47 años de abogado, para no ponernos quisquillosos. ¿Cuántos de profesor universitario? Bueno, de profesor universitario del 77 al 2012. Del 2002 renuncié a la cátedra. 25. 77 al 2002. 25. Sí, 25, claro. Exacto. Entonces le pregunto,
si todo el origen de los 9 jueces, a quienes Rafael Cuesta, que le mando un saludito, dice que no los ha parido los dioses del Olimpo, yo quisiera que me explique quién con quién. ¿Cuáles dioses con cuáles diosas? Porque los dioses griegos tenían, pues como dicen los españoles, que tenían seso, porque no pronuncian la X, seso entre ellos. Si tienen un origen político tan claro, ¿por qué no pueden estar sujetos al control político si su origen es político? Porque hay el criterio de que la independencia judicial debe ser absoluta. Y también he leído el criterio de que la Corte Constitucional sí responde. Lo dijo el diario El Universo ayer. Penalmente. Responden penalmente, civilmente, administrativamente. No es el tema. Como usted y yo también, pues. Sí, pues, o sea, claro. todos respondemos civilmente. O sea, si un miembro de la Corte le pega un tiro a Pedro, sí, tiene pues, que responder. Pero pues. natural, pues. Y todos podemos meterle un juicio de daños y perjuicios. Pero a un juez claro, de la ese no Corte es el tema. para algún tema. Ayer El Universo ese publicó no una es el falacia, tema. yo lo dije, y se va a llevar gabardina por eso hoy día. Ese no es el tema, Así exactamente. Entonces, no se puede decir que la Corte sí responde por esos 3 Que no es conceptos. irresponsable. No, estamos hablando de responsabilidades políticas. Sí, y en mi señor. opinión, no en los fallos que tienen efectos entre las partes. De acuerdo sino con usted, erga en todo- omnes. Exacto. Esos son los dictámenes. Erga omnes es para todos. ¿Ah? Que tiene efectos universales, que tiene efectos para todos. En esos fallos sí debería haber esa Y eso es posibilidad lo más importante. debidamente filtrada a través. Ya. A mí se me ocurre Sí, esa es que no hay posibilidad. Senado. Porque tampoco regresar al pasado, es decir, regresar al control absoluto político de la Corte Nacional de Justicia o de la Corte Constitucional, eso es una barbaridad. No, de Porque- la Asamblea. Dice usted. Sí, exacto. Ya. Antes era el Congreso. La Asamblea no puede tener un control absoluto, porque entonces mañana por cualquier fallo viene el chantaje. pues claro. Entonces no se trata de regresar al pasado. no. O sea, estamos hablando de algo Pero un sensato. punto de orden, ¿no? como dicen en la Asamblea, el señor fue diputado, yo fui asambleísta. Pero usted fue asambleísta constitucional también, Sí, las dos en cosas. el 98, ya. Cuando redactaron la Constitución del 98, que a mí hay partes que no me gustan, hay Sí, partes claro. que me gustan, como todo el mundo ya. Así es. A ver, ahí no había Corte Constitucional, pero ustedes cambiaron el Tribunal de Garantías Constitucionales y crearon el Tribunal Constitucional. Exactamente. Así Hay es. que, para a que a algunos imbéciles les quede claro, las turbas que mandó Correa, encabezadas por el señor Atariguana, que ahora es enemigo de Correa, casi linchan a los miembros del Tribunal Constitucional que tuvieron que escapar por la ventana. De consta, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Así que no me comparen eso con la marcha ¿cuándo fue la marcha? Antes de ayer. Antes de ayer. Porque Ujú. estaba el ejército cuidando. Pues no sean imbéciles. Y hubo una ayer también. Por eso, ya, sí, ok, sí, no es lo sí. mismo. A ver, ¿cómo era la película constitucionalmente con el Tribunal Constitucional en la Constitución que usted ayudó a redactar? En la Constitución del 98, la Corte Suprema de Justicia no estaba sujeta a interpelación. No Ya. estaba sujeta. No. Pero el Tribunal Constitucional sí. ¿Por qué? Bueno, porque se consideraba que realmente debería haber un control político en un tribunal que tiene tan altas atribuciones. ¿Y que son Es decir, políticos sus fallos? Pero más allá de eso, Vamos al corte de la radio, seguimos aquí. más allá de eso, en esencia, la diferencia en una Corte de Justicia es que la Corte de Justicia... La hora en RTP. Es la hora del amigo del productor. 10 en punto. Es la hora de Dinatec. Dinatec, De oficio puede resolver una cuestión de constitucionalidad. Ya. Entonces, de oficio dice, no, a mí me parece que esa ley que está allí es inconstitucional o ese decreto. Entonces, tiene un poder enorme. Al tener ese poder enorme, también tiene una responsabilidad enorme. Claro. Porque no puedes tener un poder de semejante naturaleza Sin y no responsabilidad. tener sin responsabilidad. Pero Entonces, actualmente, a ver, usted no estudió en la Yoni porque para ser abogado hay que estudiar acá, pues, ya. Pero usted conoce muy bien el concepto de accountability. claro, por El problema es que supuesto. nuestra Corte Lógico. Constitucional no tiene existe accountability eso. alguna. Así es. Y yo sé que muchos van a discrepar conmigo, pero para mí la democracia tiene 3 cosas que no pueden faltar. Primero, lo que está en el artículo 1 de todas las constituciones, hasta de los comunistas, ¿no? Porque eso es cuento, ¿no? La soberanía emana y radica en el pueblo, ¿no es cierto? Sí, claro. Antes era Dios, cuando el anciano régimen. ¿Ok? Ya, Uno. así es. 2, las elecciones son libres, sin trampa, como las de Venezuela. Exacto. Alternativas y responsables. Y sin tinta voladora. Ya. Ujú. Perdone, pero es que no. ¿Qué quiere que haga, presidente?
Usted sale con un argumento. Sí, pues no, y no. tercero, Ujú. y tercero, no existe ninguna autoridad irresponsable. Aquí tenemos una autoridad responsable, que es la Corte Constitucional. Y usted, que es un hombre católico, apostólico y romano, criado en una familia católica, apostólica y romana, porque tiene un montón de nombres por los santos. Pero bueno, que cuando los nombraron estos 9 sujetos, que encima algunos fueron por sorteo, una terna, el señor Lazo, cuando ocupaba Carondelet, ni siquiera hizo él la terna, se le encargó a Alexandra Vela, la firmó, le salieron 2 jueces sorteados y le votaron en contra para el juicio político. Yo cuando firmo algo es porque lo hice yo, ¿no? Pero bueno, yo soy un cojudo, el otro llegó a presidente, así que algo de saber con los zapatitos rojos. Pero bueno, a ver, ¿cómo puede ser posible que en democracia existe un poder irresponsable con el poder, como usted mismo ha dicho, la Corte de Cortes, y encima es irresponsable? Entonces me está fallando por el concepto de democracia. No hay accountability. Ahí es donde le responden a usted, y en este caso a mí también. A ver, no, ¿cómo es que responde? sí es responsable. Penalmente. Lo que se salió vayan a la casa del ridículo. penalmente, civilmente, Sí, administrativamente. sí. Entonces eso a mí me parece Luisillo. que es una tomadura de pelo. Gracias. Porque no se trata de ese tipo de responsabilidad a la que estamos sujetos absolutamente todos y particularmente quienes ejercen poder. Se trata es de una responsabilidad ante la sociedad por los actos que pueden o tienen efecto respecto de esa sociedad. O sea, de todo. Entonces, si es que, porque uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, eso es absolutamente Eso es otra cosa. de cada uno con el matrimonio igualitario, pero si la Constitución dice que ese contrato que se llama matrimonio, porque no hablamos de una unión. ¿Lo ¿no? sigue ¿verdad? definiendo como Ese contrato solemne? No, lo define el Código Civil, pero es un contrato, Sí. porque lo que Claro se que es un realiza es contrato. un contrato solemne. Entonces, si dicen que ese tipo de contrato que se llama matrimonio es entre un hombre y una mujer, lo otro puede ser una unión, puede ser una sociedad, puede ser una asociación, puede ser lo que tú quieras, pero no matrimonio. Entonces si es que la Corte, con todos los argumentos doctrinales de los que se llenó ese fallo, pero no interpretan la ley de manera exegética, porque cuando la ley es clara no se debe desatender su tenor literal, su pretexto de consultar su espíritu. Por más que el señor Ramiro Ávila sea tan inteligente que cree 50 páginas, 80 páginas en eso, no puedes desatender el tenor de la ley. ¿Eso pudiera ser materia de juicio político? Sí, claro. Ahora, ¿qué hicieron allí? La famosa ponderación entre 2 artículos contradictorios de la Constitución. Porque la Constitución también dice que todos los ecuatorianos y ecuatorianas y los residentes extranjeros en el Ecuador tenemos toditititos los mismos toditititos derechos. Sí, Entonces pero- también tienen pero el esa- derecho. Yo siempre sostuve que estaba de acuerdo con que lo instituyan, siempre y cuando también los dejen divorciarse, ¿no? Si no, sería condenarlos a la esclavitud perpetua. Claro. Pero entiendo su punto, claro. Claro, ahí hubo... Bueno, es que viene ese es un ejemplo. Claro, es que la Ese Corte es un es tan ejemplo. sabida Hay otros. que cuando quiere ponderar, pondera como quiere. Ese es el otro problema. Por ejemplo, a ver, ayer se hace público un fallo de la Corte del mes de abril en el cual... ¿Por qué se hace en el público caso- un fallo de abril en agosto? Bueno, porque seguramente alguien lo sacó, porque si tú te quieres Pero meter a los la fallos página no son web... públicos. Ah, sí, claro, se hizo público en el sentido de que se discutió, Ah, ya. pero eso ya estaba. Ya, pero ya. tampoco es Casi que... me da es un que- soponcio y iba a decir, escondieron el fallo. No, Ya. en el sentido de que yo escuché a una asambleísta ayer hablar sobre la sentencia de la Corte respecto de que ahora en casos de reincidencia en un delito, ya el autor del delito puede estar sujeto a medidas alternativas y no a la prisión preventiva. Aunque sea reincidente. Claro, eso es una barbaridad. Entonces es una barbaridad, porque si hay una Entonces, reincidencia, una vez- hay ya un agravante. Por favor. Y esto sí afecta a la sociedad. Entonces puede haber muchas Es jerga razones. omnes. Claro, esto Por es tanto, jerga- juicio esto es- político. Esto es jerga omnes. Entonces tiene que ser posible que ante un dictamen de esa naturaleza pueda haber una interpelación de decir, a ver, pero explíquenme por qué razones llegan a esta conclusión cuando estamos hablando de una reincidencia. Entonces la diputada decía, si alguien secuestra y vuelve a secuestrar, entonces resulta que se va a su casa nomás, sujeta a la vigilancia de la autoridad, o rinde fianza, o tiene una situación O alternativa. se mete en una embajada y sale un baúl. A esos fallos es a los que se refiere una discusión como esta. Digamos. Vean, permítame.
El otro día, en... No, esta no es. Estas son las preguntas. Oiga, ¿no habrá un café así? Sí, de sí, confianza, ya le de pido. confianza. ¡Ya! Perdón. Pídale por favor a nuestro pana que le dé un cafecito al doctor Novoa, que él en la diferencia mía necesita cafeína, a mí me dan cafeína Sí. y me ponen peor. No, claro, Claro, o sea, me imagino. sí, 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 Pero, usted sí me ha visto. pero Vea. un café, sí. Bueno. El doctor Valverde escribió en el Universo, Pedro, ¿no? claro, Ok, colega y apreciado. nos relata lo que pasó con el juez de la Corte Suprema. Yo te lo envié, creo, Sofía. No sé. No, El juez americano. Samuel Chase. Exacto. En 1804, el Congreso de los Estados Unidos llamó a juicio político a un miembro de la Corte Suprema. A uno, no a los 9, a uno. Al señor Chase, y lo acusó de hacer cosas políticas. O sea, lo que usted llama erga omnes. ¿Ya? Ya, correcto. En Estados Unidos siempre hubo dos cámaras. Fue a la Cámara Baja, a la House, y la House lo encontró que vaya al Senado, culpable. O sea, Ok, al sí, Senado. sí, responsable. Y en el Senado, el hombre se salva porque 6 jueces del ala jeffersoniana se le viraron. Y entonces no lo censuraron. Pero el señor fue a juicio político no por un tema particular, como algunos que se creen demasiado inteligentes. Tengan un poquito de humildad. Nadie es demasiado inteligente, ni Einstein, ni Miguel Ángel, que pintó boca abajo la Capilla Sixtina. Yo la primera vez que la vi dije, ¿cómo hizo este tipo? O sea, yo no lo logro entender. Seguramente porque yo al lado de Miguel Ángel, yo lo Buonarroti, soy menos que una pulga, obviamente. Te ha visto por la Capilla Sixtina. ¿Cómo hizo para pintar la boca? Un ser humano normal no entiende. Bueno, entiendan, imbéciles, ya regresamos al corte, ya, que no se pueden pasar de inteligentes. Así como me dicen, oye, es que la Corte sí está sujeta a controles. ¿Cómo que no está sujeta a controles? Puta, penal. Matan a alguien. ¿Qué? ¿También van a ser inmunes? Obviamente es una estupidez. Bueno, a Chase lo enjuiciaron políticamente en la House y en el Senado por temas políticos. Parece que manipulaba elecciones locales. Ya, ok. Imagínense. Claro, pues, imagínate. Entonces es una barbaridad. Pues. Entonces, señores, ¿qué? ¿La democracia americana es inferior a la nuestra? Eso. En el Reino Unido de la Gran Bretaña, que es la democracia más antigua del mundo, creo, ¿no? O una de las más antiguas del mundo. Sí, claro. Otros dicen que es Islandia o Dinamarca, pero por ahí. Bueno, pero La acusación es en la Cámara de los Comunes. Cromwell es 1600, pues hay algo más viejo que eso, los griegos, digamos. Pero, claro, pero ya es otra cosa. No, Pero mire, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, la Cámara de los Comunes, ¿usted alguna vez ha ido a espectador a un debate de la Sí, Cámara? cómo no. Es espectacular, ¿no? Todo el gobierno está en un lado, con sus diputados de un lado, su MP. Se llama Question Time. ¡Qué bestia! El Es momento una de las cosa- preguntas. O sea, sí, una cosa que uno Fantástico dice, eso. Dios mío, esto es otro universo paralelo. Bueno, allá la Cámara de los Comunes acusa y la Cámara de los Lores termina fallando. O si no, la Corte de la Reina. Claro. Bueno, Pero alguien falla, pues, señor. Claro. Y hay un filtro. Claro. Y hay un filtro. Y también, Y tremendo filtro, porque en la Cámara de los Comunes se dicen hasta educadamente al estilo inglés, de HP para arriba. Totalmente. Pero al estilo Sí, inglés. ¿no? Claro, ahí mismo el miércoles me parece que You're era. late, mother. I can't talk about her because I am a gentleman. Ya le dijo de todo a la late mother, claro, pero como es un caballero no puede decir, ya dijo, porque qué es lo que no va a decir. Oye, muchas Y eso en la Cámara de los Comunes, pues se pasa todos los días. Sofía iba a preguntar algo. Sí, dele, Sofía. yo ahí creo que tengo una pregunta acerca de la Corte, y se lo habló al principio de la elección del presidente Daniel Noboa, que fue la posibilidad de ir a una constituyente. Cómo no. Después de unos meses no se lo escuchó y hablamos un poco del referéndum, pero estamos perdiendo tiempo no hablando en verdad del tema que tenemos que hablar, que es los cambios necesarios en la Constitución. O sea, yo sí creo que a veces es necesario, pero todas estas medidas no terminan sanando el hueco que en verdad es la Constitución en el país. Pudiéramos... Yo creo que lo ideal es desmontar Montecristi. Correcto. Como bien lo dijo en un editorial Carlos Gijón hace algunos meses, desmontar Montecristi, porque la Constitución es un problema. El tema es que una nueva Constitución requiere efectivamente una elección para la Asamblea Constituyente. Y aquí las elecciones a veces se traducen en una encuesta de popularidad del gobierno. Y se puede a lo mejor perder una oportunidad
porque la gente dice no a la Asamblea, entonces se quedó, es como que se estaría respaldando la Constitución, la del 2008, Claro. cuando la gente a lo mejor vota por el momento político que se vive en ese rato. Considerando Yo además creo que la gente no ha yo leído creo la que- Constitución no, ni la del pues 2008 ni la del 98. Ninguna. Entonces yo creo que eso detiene a veces la decisión política de convocarla. Pero si usted tiene un gran momento, efectivamente- le pongo un ejemplo Sí, de su Mm. presidente. Amigo suyo esto. así es. ¿Está bien? Sí, Buen está amigo. Cuando él anunció en la campaña el plan 900 no le creyó nadie. Pero el man lo cumplió. Ahí tenía que haber preguntado, Ah, bueno. ¿queremos los ecuatorianos que 2 más 2 sea 9? Sí. ¿Queremos los ecuatorianos que el Ecuador en vez Sí, de claro. ser una república Sí. sea una monarquía o un imperio? Si le hubieran contestado sí a lo que preguntase. Es como el arquitecto Durán Ballén. Si él preguntaba la consulta que perdió, La que perdió. al mes de Tigüinza, Claro. sí sabe lo que le contestaban. Claro, era sí a un- todo, era, claro. 98%. Era por aclamación. ¿Cómo era? Ni un paso atrás, el día Ni que un Sixto paso Durán atrás. Ballén Sí, dijo claro. ni un paso atrás, Aquella pasó a la frase. historia. Así Ahí es. ganaba lo que preguntara. Así es. En cambio, León Febres Pero Cordero, con una tiempo. pregunta que solo un imbécil podía contestar que no, la perdió. La perdió, claro. Dile no a León. Era Esa era, claro. Entonces, Eso lo encabezó. eso a veces ocurre. ¿Sabe quién encabezó Y ya, eso? ¿Mm? Osvaldo Hurtado, Claro, el que Hurtado. según el señor Lazo ha sido el mejor presidente de la historia del Ecuador. Con lo cual me eximo de volver a hablar de ese ciudadano porque se me revuelven las tripas. No, eso yo no recuerdo que se haya dicho, Sí, pero, señor. pero no es el Ya, debate. sí, Ya sí, voy, ese no es voy el tema, voy a pues, acordar. le voy a hacer, yo después le hago acuerdo. Bueno, Ya, bueno. ahora, Ok, yo estoy de acuerdo con digamos. usted. El problema, primero hay que votar, primero tiene que pasar el filtro de la Corte, que aprueben. Claro. Pero bueno, pongamos que lo pase. Ya, de ahí hay Pero que de ahí- preguntarle al pueblo si quiere. Claro. Y lo pudieras preguntar en un primera referéndum, votación, por ejemplo. O sea, es lo que ahí- digo yo. es que, perdón, primero le tienes que preguntar si quiere ir a otro referéndum para hacer una asamblea constituyente. Ujú. Ah, ese es el problema. Esa Es que- pudiera ser una pregunta. Es que digo, esa pudiera ser una Si pregunta ya vas a hacer buena. una pregunta. Sí, de ya esta pregunta de una naturaleza, pregunta de una vez si la gente quisiera Sí. desmontar Montecristi o no. Y O sea, lo cual, aunque digan que sí, tú has preguntado, no Solo estás pregunta, obligado, ajá. Claro, pero no. ya sabes si la gente quiere. Claro. Porque si la gente te dice que sí quiere, Sí, tú ya sabes que a lo mejor sí te votan a favor. pues. Claro, Ah. por supuesto. Yo creo que lo que pasa es que para eso se necesita que el presidente y el gobierno en general estén convencidos de que esta constitución no es conveniente para gobernar. Es que no es. Bueno, pero ¿Es su para opinión? algunos sí. No, pues en mi opinión la constitución del 444 artículos. Más las de una transitorias. constitución es una cosa ¿Te recuerdas cuando terrible. la elección del 2009 yo fui a la asamblea? Ujú. Para no hacer papelones me la tuve que leer, pues, ¿no? 5 Ah, bueno, veces. sí, pues es que hay 5 que veces. leerla. Me la Así leí es. 5 veces la maldita. Hubo un momento que sabía los artículos de memoria. ¿Y sabe qué? Hay cosas buenas. Sí, tiene cosas interesantes. No, claro que pero sí. hay una cantidad Pero- de imbecilidades, porque no se puede dar otro... Imbecilidades. O sea, le dieron derechos a la naturaleza, a las plantas, a la tierra. Se Desde- olvidaron de darle derechos a los animales. Desde- Está por de- encima, según Aristóteles. Desde el tratamiento de género, ecuatorianas y ecuatorianos, No, por ciudadanas Dios. y ciudadanos. Presidenta, presidente. Entonces, esto es una cosa que ahí nomás se adelgazaría hasta la ¿Sabe mitad. qué? la Le constitución. faltó el todes. Ah, sí, faltó el Porque todo. no estaba, vamos al corte, le faltó el todes, nada más. Ahora, a ver, Ujú. en la no consentida hipótesis, además usted se apellida igual, Novoa. Sí, claro. Y si no recuerdo mal, usted y el presidente de la República tienen un parentesco lejano. Sí, lejano, por supuesto. Lejano, Un tronco común. Exacto, Sí. un tronco común. Sí. Don Diego. Don Diego Novorteta, presidente de la República en 1850. Sí, de claro. ahí descendemos. Duró poco porque los el general Urbina lo envió a la casa. El general Urbina había- era hombre de pocas pulgas. No había celulares. No, se no vino- había celulares. Se vino a Guayaquil y en Guayaquil lo emboscaron. Era de que haya un celular y Sí. digan, oye Diego, no vayas. No vayas, claro, pero bueno, a ver, supongando, como dice el chavo, que usted es el presidente de la República y tiene esta misma constitución que la creó quienes gobernaron hasta el 2017, 10 un años. poco más porque Moreno se demoró un año en darse 10 cuenta que años. la mesa servida estaba servida de otra cosa, no de Ujú, comida. exacto. 10 años, ya. Usted se tira al agua con la constituyente en el Sí, momento claro. apropiado. Totalmente. Totalmente, porque esta ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? esta constitución divide la estructura de poder en 5 funciones del Estado, pero la divide mentirosamente, porque el Ejecutivo puede controlar ese Consejo de Participación Ciudadana
desplaza el control que debe tener el legislativo sobre todos esos nombramientos, y al final del día el presidente de la República termina gobernando sin límite alguno a través de esos 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. El Soviet de Petrogrado. Entonces esto de una ya configura una estructura del Estado que es una estructura perniciosa. De allí, ciertamente que la primera parte de la Constitución, que es la parte dogmática, tiene buenas cosas, y por lo tanto uno puede conservar buena parte de las garantías. Sin embargo, esto de tener un Estado de derechos y no un Estado de derecho. Ahí hay una diferencia enorme. Entonces aquí lo que prevalece es un garantismo exagerado. Que además está sujeto a interpretación, que es lo que a mí no me gusta. Sí, claro. Porque si a mí me pones unas garantías blindadas que nadie tenga cómo interpretar, y las garantías son además razonables, y además esas garantías tienen un contrapeso en obligaciones, yo estoy de acuerdo. Pero además, aquí no, pues aquí es lo que se le ocurre. La Constitución tiene un tratamiento de régimen económico a áreas estratégicas que disuaden a la inversión. Entonces seguimos teniendo aquel concepto de que el Estado tiene que participar como empresario. ¿Puede aliarse con el sector privado? Sí, puede aliarse con el sector privado. En área estratégica. Pero no es un socio lindo, pues no es un socio al que tú le tienes el afecto cuando tú te asocias cuando te asocias en una compañía anónima. Entonces, eso también es algo que dificulta las cosas en la Constitución. Yo te respondo así. Ahora, Rodolfo. La respuesta la entiendo perfectamente. Rodolfo, el presidente ahora sí ya mandó los anexos. Sí. Al mandar los anexos, ha redefinido. Mira. Claro, entonces yo no eso. los he leído aún. Ya, es muy importante. Ilustratis. A mí me parece, leyendo solo el anexo de la Corte Constitucional, que está hoy publicado en Diario El Universo, donde yo lo he leído. Aquí. Yo todavía tengo la suscripción impresa del Diario El Universo. Yo tengo el Universo y el Expreso. Entonces, aquí está el anexo para estar en un tema ya de profunda actualidad. Porque el presidente ya, al redactar esto, ya marcó la cancha. Regresamos al corte, estamos al aire en la radio también. Ya marcó la cancha. Doctor Novoa está diciendo que el presidente ya envió los anexos a la pregunta, que es lo que explica realmente cada pregunta. Lo leen los intelectuales, las personas interesadas, como el resto no lo lee. Pero igual vamos. Entonces, en los anexos, la parte fundamental dice que en el caso de la Corte Constitucional, segundo párrafo, se entenderá por incumplimiento de funciones exclusivamente cuando se incurra en violación flagrante y reiterada del cumplimiento de los deberes o atribuciones inherentes a su cargo y la que hayan cometido delitos sancionados mediante sentencia ejecutoriada, así como cuando se determine una arrogación de funciones. No constituirá causal de juicio la mera discrepancia basada en las decisiones jurisdiccionales que adopten los jueces de la Corte Constitucional. Creo que el presidente de la República ha retrocedido. Pero ha redactado muy bien el anexo. No, está muy bien redactada gramaticalmente, pero al ya no entra larga hombre. A no ser que en la ley se establezca que las decisiones jurisdiccionales son aquellas que se refieren a las resoluciones sobre garantías jurisdiccionales, que son el habeas data, el habeas corpus y la acción de protección. Puede ser que esa sea la redacción al hablar de decisiones jurisdiccionales, ¿sí? pero leyéndola en frío, leyéndola sin anestesia, yo entiendo que las decisiones tomadas por la Corte en todo tipo de proceso estarían blindadas. Con lo cual esta redacción sí le estaría dando gusto a la Corte. Pero con lo cual no cambiamos nada. Exactamente. Yo creo menos que sea la interpretación que usted dijo. Sí, exacto. Ahí sí, es la interpretación que yo sugeriría. Ahí sí. Pero esto deja a la interpretación y deja también a que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales desarrolle este concepto. ¿Y quién desarrolla la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales? La Asamblea. Pero esta pregunta amerita otra pregunta. Sí, claro. ¿Cuáles son las decisiones jurisdiccionales de la Corte? Defíname, por favor, cuáles son. Exactamente. ¿Verde, roja, azul, amarillo o violeta, turquesa, naranja y limón? Son las garantías jurisdiccionales
o todo tipo de resoluciones. Yo creo que habrá mucha gente y muchos juristas y muchos constitucionalistas que digan no, todas, porque en todas ejerce jurisdicción. Entonces, esta redacción sí es un poco ambigua, Rodolfo, no es lo suficientemente clara como para poder... y yo le hago una lista, si tuviera ahorita papel, yo soy de la época del papel y pluma, le hago una lista de todos los, entre paréntesis. Ahora, ¿sí se ha fijado que cuando usted y yo éramos muchachos, de empezar la universidad y todo eso, más muchachos, juristas, no era cualquier abogado? No. Ahora todo el mundo es jurista. El presidente es un cojudo que tiene 30 años, de los cuales recién salió hace 6 o 5 de la universidad. Ahorita era Zabalá Vaquerizo, Edmundo Durán, Nicolás Parducci, Alfredo Pérez Guerrero, Carlos Feroblu. Por favor, pues, Edmundo Durán Díaz. Pero por favor, pues ahora cualquier cojudo jurista. Y le dicen, presentamos al abogado fulano, jurista. Yo que el otro día casi me atoro. Jurista. Por Dios. O sea, pero ¿se imagina lo que diría el doctor Zavala si le dice eso, él estando vivo? Claro. Con la voz, el tono de voz que tenía, él sabe lo que le iba a decir, ¿no? Se pone más ronco. Se iba a poner más ronco porque le iba a decir, ¡carajo de pendejo! ¿Qué van a hacer juristas? Pero bueno, esto que yo acabo de leer Pero aquí usted estaba y que haciendo una acá anotación muy importante. es realmente ya la cancha un poco marcada y habrá que ver a qué se refiere esto, ¿no? Pero el artículo 431 dice, los miembros de la Corte Constitucional estarán sujetos a juicio político conforme lo previsto en la Constitución y la ley. Asimismo estarán sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas, ya le sabemos. Eso es lo que... ¿Qué tan esencial va a ser para el gobierno presentar a la ciudadanía las preguntas en una forma que se entiendan y conseguir en verdad el sí en las preguntas? ¿Por qué? Porque hemos visto la pregunta de cuántos asambleístas tienen que ir a la asamblea. Ya es una pregunta que se la ha planteado y fue al no. ¿Qué tan crucial va a ser para el gobierno en verdad tener una buena comunicación durante estos meses? Necesito una pregunta gancho siempre, una consulta. Es vital explicar. Es vital explicar, acudir a la prensa y que haya un equipo, no solamente una persona explicando. Tú necesitas en este tipo de situaciones que preguntas varias cosas, tú necesitas 6, 7 personas, voceros, que puedan traducirle a la gente todo este lenguaje un poco complejo. Usar el verbo adecuado, traducir. Claro, y sobre todo también el explicarles la conveniencia de todo esto, ¿no? Ahora, mire que en el diario El Universo que usted mencionó, lo central de la página 2 y 3 es: una ley desarrollará causales de juicio contra jueces de la Corte Constitucional. Como que la ley secundaria es la que te va a desarrollar. La que va a aclarar lo que estamos discutiendo. Un poco lo que estamos discutiendo. A ver, acá. yo me jugaría algo. Yo antes le dije 8 cenas y usted no contestó, o sea que saque un dado. Porque al no contestar y pasar el tiempo tiene que sacar un dado. Es cierto, es la Lewiteresis. sí, señor, es la sanción al que... Nosotros jugamos años atrás. Rodolfo es semifrancés, entonces jugaba en francés. No, y el pastor, pues, Había el que sabía francés era el pastor, ¿qué le pasa? Pastor, claro. Claro, Sí, pues si su señor padre fue de Bruselas. embajador a Bruselas. Sí. Entonces, Sí. un amigo Hubo que fue a jugar francés, una vez. Hubo que aprender francés para poder jugar. No, pues a mí me dieron francés 5 años los curitas del San José, pues acuérdense. Ok. Por eso es que yo pergeñaba, con claro. hermano Y una vez un amigo, sí, porque para mí eso es que el licenciado Adolfo Hormigo Barriga Alcarao, el hermano de Ociteo, Claro. que yo después de mucho tiempo reconocí que si no hubiera sido por él y la forma de ser que tenía, hubiéramos quemado el colegio. Lo cual es medio imposible porque el San José parece un fuerte, de concreto, Sí, pues, claro, pero lo hubiéramos quemado, no se preocupe. A ver, hay momentos claves que si uno los agarra, gana lo que pregunte. El 9-100, el ni un paso atrás, los dos desaprovechados. ¿Y qué momento clave podría argumentar, podría tener así, parecido a esos dos? Yo sé que estoy pidiendo una vara alta para usar la de gancho de la consulta. No hay. La pregunta reclam, digamos. Exactamente. Oui, monsieur. Sí, claro. No hay aquí. Aquí no hay ese tipo de pregunta que te galvanice y te conduzca a arrastrar la pregunta gancho. No lo hay. Pero también hay momentos gancho, ¿no?
momentos en la vida política que son importantes. Bueno, Novoa ya para- lanzó una pregunta, una consulta y ganó 9 de 11. Claro, por supuesto. Claro. Claro. Perdió y- las dos, No, y que se son- capturó a Fito y se extraditó Sí. a Fito. Y a pesar de que la inseguridad existe y campea y hay Ya no hay muertes matanzas y en todo las lo calles, demás. ya no hay 137 muertos en una Entonces, cárcel. yo creo que el La presidente seguridad puede- tiene que ser el gancho. Yo creo que esa es. Por ejemplo, podría esa ser es. recapturar a Fede. Por ejemplo. Claro. Sería un gran Bueno, golpe de efecto. Esos son golpes de efecto que O una constituyente. efectivamente, o una constituyente, que creo que el rumbo no va por ahí. El rumbo, lamentablemente, pero no va por ahí. Bueno, Rodolfo, te Sí, yo sé agradezco que usted mucho. se tiene que ir. Tuve una reunión a las No, 11. yo le agradezco a su merced. Así que muchas gracias. El doctor Novoa, yo no había todavía alcanzado a ver esto, pero aquí ya están los anexos. Señores, Hay que estudiar. léanlos. Yo sé que muchos de los que los leen no lo van a entender. Pregúntenle a alguien que le explique, pero por lo menos léanlo. Hágale esfuercito. Porque el país depende de que usted lea y vote sabiendo lo que vota, no porque le dañó el hígado, porque la mujer le pegó. Y no hay nada malo en preguntar. Si no entienden, es ¿Cómo? mejor preguntar. Porque a veces a la gente le da vergüenza no decir que no entiende. Discúlpeme, pero yo prefiero quedar como tonto y preguntar y no quedar como cojo. Y por no preguntar, asumir y embarrarla 15 metros. No. Preguntar, además preguntar es gratis. Mire usted, es gratis. Es gratis. Bueno, no hemos hablado. No, ya vamos a hablar. Mi querido Muchas Ricardo, gracias. No se olvide esa coordinación que tenemos que Muchas hacer gracias. por Oye, sí. Leyó de la Bastille. Ayer me encontré con el pastor. con el pastor. Sí, en la calle, en un parqueo. Pero entonces no lo bendijo. Ya le dije. No, sí me bendijo. Sí lo bendijo. Ah, ya, qué bien. Me alegro. Pero quedamos en que la Ya, próxima semana. ya, ok. Yo, usted me avisa. Agendo al otro. Yo- Ok, au revoir, monsieur. Au revoir. Ahora vamos a hablar de un Ahora sí. tema interesante que está pasando en el país, en los centros de salud, y es cómo se van a públicos por denuncias de escasez de medicina, de redes criminales que han tomado los hospitales, de enfermos que no son atendidos. Sabemos que el Expreso esta semana ha tenido una serie de artículos acerca de la corrupción del IES, específicamente en la derivación a prestadores externos. Creo que sí quiero decirlo cámara algo. es Esa es mi cámara. Sí quiero decir En sentido figurado. que yo he leído todos los artículos del Expreso y me parece, quiero en verdad mis respetos a los periodistas que han Aquí hecho hay esta otro, investigación. La vía oculta para los pacientes del IES. Creo que era La muy cita necesaria. fantasma. Es, yo digo, chisme coloquial, pero creo que es muy importante cuando este tipo de conversación se la tiene en la sociedad, de que existe una corrupción, que hay un periodista que pueda plasmarlo y enseñarlo con una investigación extensa, como se lo ha hecho. Los diferentes áreas donde se puede ver la corrupción, desde escoger citas hasta de que te deriven a otro prestador sin que tú lo pidas. El tipo de pago que se ha hecho, los dueños de salud que tiene el país. Espere. ¿Usted ya leyó el Expreso de hoy? Por supuesto. Ah, ya. Y ya leyó la ruta oculta. Eso es lo interesante. Mire de todo usted, esto. mire las cifras. Vea, aquí como generalmente le damos al Expreso, y es que estoy de acuerdo con Sofía, esta investigación es espectacular. Felicitaciones. Que nadie tiene así, que decían que al universo nunca le dicen nada, pues se va a llevar a gabardina. Por ayer poner encima en primera página pendejadas, que la Corte sí tiene controles. Claro, matan a alguien. ¿Cómo no va a tener control penal? Pues? Yo casi digo una barbaridad. Uy, señor, casi les iba a decir, la voy a decir en clave, succionadores les iba a decir. Hay una acepción, succionador es un eufemismo. Cuando usted se coge los dedos en la puerta, honestamente usted no dice pardiez, ¿no es cierto? No. Me imagino que dice algún, en inglés a lo mejor dice el... Ahí me sale el vocabulario Ok. verdaderamente guayaco. Ya, a mí también, ya. Pero succionar es un eufemismo de una bien guayaca. Estos son succionadores de... Pero bueno, mire esto, dame un segundito. Seguro Social detectó llamadas de números repetidos desde prestadores externos para obtener una cita médica. Del 13 de agosto al 12 de noviembre del 2023. Machaladent, 1800.
MediPro Saludoro, debe ser del oro también, 1.500. Medimaster, 1.300. Odontodental, puta, ¿pero qué? Todos los ecuatorianos fueron en fila al dentista. 1.100. LabMedent Dental, 1.000. Ruti, compañía limitada Trauma, 1.000, eso no es dientes. Servident, otra, 1.000. Plenisalud, 1.000. Fortin Novamedic, 500. Mantamet, 500. Mantamet 300, perdón. Medical Dent, 100 Social Medic, el mismo número. Oigan, ni para robar piensan, carajo. Vamos al corte. Seguimos acá. Y creo que esto es lo más crucial. Hablan que, por ejemplo, un odontólogo, uno de los prestadores, tenía pagos de millones de dólares. ¿Le está vacilando? No. Y no solo tenía en el primer artículo. Es que hay 3 compañías que son de un mismo dueño. Ese es el problema, que muchas de estas compañías son por el mismo dueño. Espérense, señores, por favor, siéntense. No tengan nada en la boca porque se pueden guatorar o lo van a expulsar y van a quedar como patanes. Machaladent, Servident y Mantamed tienen un mismo dueño, Juan Carlos Nichols Patiño, con nombres y apellidos. Que el Expreso no es que dice tiene un solo dueño y no ponen el nombre. No, excelente. No, así es que, a ver, si usted va a acusar de algo a alguien, hágalo completito. Ya. Un odontólogo ligado a varias firmas que han prestado servicios de salud al IES. Hijo de madre. Quien ha recibido pagos, agárrense, entre el 2013, presidencia de Correa, hasta el 2025, presidencia de Moreno, paso de Lazo por Carondelet y el tiempo que tiene de presidente el presidente Noboa. Adivide cuánto le han pagado a las 3 compañías que este señor representa. 257 millones de dólares. Odontólogos. Tiene este señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama Nichols. este individuo? Juan Carlos Nichols Patiño. Yo usted no lo conozco, pero lo felicito por la suerte que tiene. Porque si entre el 2013 y el 2025 el espíritu de Vicente Rocafuerte o de García Moreno, de Eloy Alfaro se hubiera apoderado de un presidente, usted lo fusilaban como a perro, rabioso, porque los perros son lo mejor que hay, pero los rabiosos no, obviamente. No es culpa de ellos, están enfermos, la hidrofobia, en la Plaza Grande en Quito o en el Parque del Centenario en Guayaquil. Estos señores es un atraco. Estos son unos ladrones. Esto no se puede quedar así. ¿Ya? A mí que no me vengan con que esto ya pasó hace mucho tiempo. Cuidado, me salen con que ya prescribió. Y mira lo más importante, muchos de ellos... Porque aquí no puede prescribir porque aquí hay peculado, señor. Eso no prescribe. ¿Qué está esperando la fiscalía para pedirle al juez que le impida salir del país a este fulano? En Argentina le cuento que ayer la Corte Suprema, ¿ya?, le dijo a la chorra, a la Cristina Fernández de Kirchner, que no suspendía el decomiso de sus bienes. ¿Sabe cuánto la justicia argentina la ha condenado a pagar a esta mujerzuela? ¿Cuánto? 857 millones de dólares. Me oyó bien, de dólares. ¿Ya? Porque son ni sé cuántos cientos de miles de millones de pesos por los cambios. La chorra contesta que no, que sus contadores le han dicho que lo que tendría que devolver son solo 42 mil millones de pesos, digo usted 42 millones de dólares. Ya. O sea, ¿qué es esto? Yo creo que lo esencial y lo que, más que la persona, tenemos que hablar de la clase de ser humano que tenemos como ciudadano. A mí sí me preocupa bastante de que todos estos prestadores, porque terminan siendo las mismas personas... Terminan siendo médicos. Sí, o sea, son... ¿qué pasa? Que la clase médica no tiene ética en el Ecuador. Ya vimos lo que la entrevista con el doctor Sarracín y lo que habló de los tramposos en Argentina. Para mí, robarle a la ciudadanía por medio de salud es lo más bajo que tú puedes hacer. ¿Sabe con qué está igual de close? Con el desgraciado asaltante que va y le roba a un pobre hombre lo único que tiene. Si tú puedes dormir tranquilo sabiendo que te has llevado 257 millones de dólares del IES, que no tiene para literal cubrir el tipo de citas que son necesarias por la gente que paga por el servicio del IES,
y duermes tranquilo y puedes tener tu casa en Miami y tus hijos van al yacht club. A mí me daría vergüenza. A la gente que está alrededor de esta persona como ciudadanía, no puede ser y no podemos aceptar tener gente alrededor de que saben que son ladrones y lo callan porque quieren estar en la foto o quieren sentarse al lado en el Club de la Unión o en el tenis. Vergüenza en ustedes, en su familia y la gente que los rodea, que se abusan del sistema de salud, se roban la plata de los afiliados y todavía tienen... ¡De los enfermos! Porque si es en el sistema de salud, porque un afiliado sano, dirán, a ese yo no le robé, puta, le has robado al enfermo. Es peor, lo que dice Sofía es peor. Le has robado a una pobre persona enferma, que si va al seguro, con la porquería que ha sido históricamente la atención médica en el seguro, Sí. hubo un tiempo que era muy buena, hace muchos años. Luego se fue a la M y luego vino el genio de Ramiro González e inventó el negocio de los prestadores externos. Al principio eran 20 derivaciones, 40, 80, cosas difíciles. ¿Qué tiene de sentido? repente empezaron a hacer miles. Y a mí no me vengan a mí a hacerse los cudos. Se cerraron hasta un hospital, una clínica la cerraron porque eran médicos del IES, que eran los médicos de la clínica y se derivaban a todo el mundo allá y Perdóname, facturaban pero lo que no hacían. El IES o la derivación del IES, de lo que yo tengo entendido legalmente, el IES mismo es el que maneja la derivación. Correcto. Muchos de estos centros te tenían hasta en publicidad. Podemos encontrar las publicidades y las podemos producir. ¿Qué dicen? Llama Ya, directamente y agenda por el IES. Eso no era legal y por muchos años se lo vio y nadie dijo nada. Entonces, yo sí... mis felicitaciones al Expreso por hacer todos esos artículos esta semana. Espero que la fiscalía, a ver, el fiscal subrogante que subrogó a la señora Salazar, lo que ustedes ya me escucharon a mí la opinión que tengo de ella. Espero que le haya llegado el Expreso pues, al fiscal subrogante y que le haya ordenado al fiscal del Guayas o de las provincias que sean. Esto es una noticia criminal. Tienen que iniciar una indagación penal. Porque aquí, a ver, esto es entre dos, pues, los del IES Y los prestadores. y estos angelitos. Porque, a ver, hay prestadores y prestadores. Pues. Y también, exacto. A ver, mi aquí indignación. aquí no está la Junta de Beneficencia. No aquí estamos está hablando Folca, Solca, aquí no no estamos- está profe. estamos- No porque esté aquí presente la señora. No, pero Ya. lo que yo quiero decir, y creo que esto es necesario, Aquí no está el Hospital Alcíbar, la clínica Regresamos al Guayaquil. corte. Regresamos al corte. que estamos en la radio. creo que es necesario y se lo está Estábamos viendo. hablando de la barbaridad. Prestadores Está ya Expreso. externos que sean necesarios, como Solca, que lo he dicho, y yo muchas veces anterior... Solca trata a gente enferma de una cosa que es la gripe, creo que es. No, y ¿qué- cuando... ¿Qué es lo que trata Solca? Cáncer. Ah, cáncer. Y cuando no les habían pagado, creo que los dos lo hemos mencionado anteriormente, lo esencial que es continuar los pagos para Solca y todos los prestadores externos que ayudan en los Por centros de ejemplo, diálisis. ese le iba a decir. Lo hemos dicho anteriormente, es muy necesario, pero sí llama la atención. Servicios dentales. No me Servicios jodas, dentales, que técnicamente hablando el IES tuviera que tener su estructura interna que pueda ellos cubrir. Quiere oír una cosa, el IES tenía toda la estructura. Vino Ramiro González y la desmontó. ¿Para qué? Para multiplicar por 10.000 las derivaciones. ¿Cuánto se habrá llevado? Yo tengo esa duda. Pero al mismo tiempo yo sí... Ahora es refugiado político en el Perú, Estigua. No es, yo creo que el IES si tuviera en un futuro, espero que trate de llegar a una estructura interna en la que sus propios hospitales puedan cubrir las necesidades de los afiliados y el hecho de tener un tercero sea necesario en casos de emergencia Es que o en así era casos al de... principio. Usted le derivaba, por ejemplo, llegaba un hombre al IES que necesitaba una operación de corazón abierto. Se lo derivaban a Roberto Gilbert, pues a la clínica Guayaquil. Pero digamos... ¿Por qué? Porque el que sabía hacer eso era él. Pues. En el IES lo mataban si lo abrían. Y que es esencial en que esta investigación también ha salido a la luz, que hay centros de salud que dependen un 40 o un 100% del IES. Entonces no trabajan ni con seguros ni de forma privada. Con nadie más que ser prestadores del IES, lo cual preocupa porque lo que estamos hablando es el IES tuviera que tener la estructura necesaria para cubrir las necesidades sin tener prestadores externos que netamente
son derivados del IES y tienen su negocio. Lo preocupante también es la infraestructura. No vamos a comparar una clínica Guayaquil con estas clínicas que en los últimos años han salido, que son unas casas configuradas. O sea, tener un hospital que se mantenga, tener Solca, tener Clínica Guayaquil, tener hasta el mismo Omni que a veces trabaja con el IES, hasta tener la clínica Alcíbar que tuvo un problema. El hospital trabaja con el IES, el hospital Alcíbar trabaja con el IES. Ya no, el Alcíbar no, porque justamente tuvieron el problema de que tenían una deuda extensa. Fueron a juicio, pero no renovaron el contrato. Desde este año no han renovado el contrato con el IES. Ellos mismos salieron a decir justamente por la deuda. Es una lástima porque el hospital Alcíbar es el hospital de trauma por excelencia de Guayaquil. Excelente hospital. Hay hospitales es su externos. Especialidad, o sea, tiene todo muy buenas cosas, pero la clínica Alcíbar, que en mis tiempos se llamaba clínica Alcíbar, yo soy viejo. Es como la Guayaquil. Exacto. Con cardiología. Ya. Trauma, en primera, la Alcíbar. Ahí estaba Pero también digo, y mi lamentablemente difunto compadre Eduardo Alcíbar. Que... este sistema o esta ruta oculta del IES que ha causado en los últimos años. Ni siquiera oculta. Han sido Oculta. tan brutos. O sea, es que a mí me dan risa los pillos brutos. Vea, está mal ser pillo. Está mal ser bruto. Está bien. No es culpa de nadie ser bruto, a menos que usted se empiece a golpear la cabeza para volverse bruto, lo cual ya no. Ahí ya tenemos un problema, ya ese es loco. No, a ver. ¿Sabe cuál es el peor pillo? El pillo inteligente. Porque ese no hace esto. No, ese le hace mejor. Ese tiene 40, 50, 80 números para llamar y no repite el mismo número. No, pues. Ese es el pillo más difícil de encontrar. Es encima el pillo sabido que hasta pone cara de tonto para que lo crean tonto. No, pues ¿qué me va a estafar? Pues si tiene una cara de cojudo aquí a China. No, ese te saca los calzoncillos sin tocarte los pantalones. No, como dice Sofocleto, el autor peruano. Aquí está. La ruta oculta. Yo quiero que me respondan pues todos los que han pasado por aquí. Desde el 2000, ¿cuándo dicen? Desde el 2013 dicen. Sí, y justamente la investigación... Ayer salió. Ni uno respondió. Sí. O casi ni uno. Nadie quería responder. Pero entonces que la fiscalía los llame a responder, pues carajo. A ver si al fiscal le dicen, no tengo tiempo. Puta, con la policía del moño. Vamos, carajo, a responder. Porque, ¿sabe qué? ¿Será que yo... Ya, ¿sabe? Estoy empezando a pensar que es malo llegar a tener 70 y pico de años. Porque, ¿sabe qué? Cuando yo era adolescente y, hombre, joven de 30, 40, estas cosas eran inimaginables, pues. O sea, cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, pensar que alguien iba a hacer una clínica para estafar con pacientes falsos al Seguro Social. O con servicios falsos. O sea, a nadie se le pasaba porque uno pensaba que los médicos, aparte de ser gente que te curaba, eran todos gente honesta. Resulta que no ha sido así, pues. Pero mira que, irónicamente, el presidente hace unos meses hizo un comentario acerca de que no todos los médicos son buenos, un poco aludiendo a que hay médicos corruptos. Hay un montón. Y lo podemos ver aquí. O sea, como hay buenos, hay malos. Yo creo que como en política, como absolutamente en todo. Pero yo creo que lo más importante y lo que están haciendo ahora en el presente, no solo el gobierno, pero medios como El Expreso, creo que es necesario sacar los nombres. Como el gobierno sacaba los nombres de los jueces que dejan libres. El gobierno dice que no es él. Bueno, no de la corte, estoy diciendo de los jueces que dejan libre a criminales. Digamos, alguien va a robar o mata y después lo dejan libre por una orden. Y ahora con las leyes de ahora hay que poner las iniciales. Entonces, ¿qué digo yo? Un poco, no digo como justicia divina, pero hay que sacar los nombres, hay que decir las caras. Un poco controversial hasta lo de la corte. ¿Por qué? Yo creo que es necesario para la ciudadanía entender qué está pasando. Más allá de solo
pensar de una forma porque eres Revolución Ciudadana o eres ADN. Tenemos que entender cuál es el problema que está pasando en el país y por qué las soluciones no van a ser soluciones de aquí a 2 meses. Por qué todo esto va a tomar un tiempo y tenemos que empezar a llegar a un medio entre los dos. No podemos seguir peleándonos o tirándonos el bando o esperando que alguien haga algo malo para ahí sí poder cogernos de si dibujan o no dicen o cómo se equivocan en decir algo. Yo creo que ya nos tenemos que ir a la sustancia, que es el problema en sí. Sí. Bueno, La mejor parte del día. cuestión de opiniones. Gracias. A ver, el día martes, porque el lunes obviamente no hubo programa porque fue 11 de agosto, era el feriado del 10 de agosto, pues pasó al lunes 11 de agosto. Y yo el día martes tuve a mi maestro en el colegio. Luego fuimos vecinos de Salinas y ya pues la relación pasó siempre con el respeto que yo tengo por mis maestros. Porque en mis tiempos se respetaba a los maestros porque además eran maestros, porque la gente, ¿qué quiere que le diga? Ahora uno dice, Dios mío. A ver. Y ahí se perfiló. Póngamela, por favor. Está ahí. Él iba a decir, pues estábamos hablando Ah, no, pero antes lo bueno. Aguanten un ratito. Suspenso a los Hickok. Descubre nuestro nuevo hotel, el número 10 en Oro Verde, en Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio podrás visitar el nuevo restaurante Monté, inspirado, es alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en su Alira Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica al atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. El duque de Chester, donde me oye hablar así, dice, mi lord. Yo tengo que decir Your Grace, porque en el Reino Unido de la Gran Bretaña, cuando alguien es duque, y hay bastantes duques por si acaso, ¿no? Duque es el título nobiliario más alto antes de ser príncipe o princesa o rey, pues, ¿no? Ya. Por ejemplo, el esposo de la reina Isabel era el duque de Edimburgo. ¿No? Bueno. Los hijos menores de los hermanos del príncipe de Gales, que es el que va a heredar la corona, cuando el rey Carlos III se muera, porque encima tiene cáncer el rey, sus hermanos son duques. O sea que duques... Ok. El duque de Chester me hubiera aplaudido. Duque de Chester, lamento decirle que vaya hacia otro lado, porque sus aristocráticos oídos se pueden... lastimar por lo que voy a decir a continuación. Aquí no hay duques. Aquí hay unos cuantos pendejos que compraron títulos en la época de la colonia, cuando el rey quería plata, decía, no, los criollos, estos pendejos que se creen nobles, vamos a venderles, y repartió marquesados y cosas a cambio de algunos cientos de miles de doblones. Pues, ¿no? Por eso es que cuando iban a España y se ponían espuelas, los aristócratas españoles le decían, indiano, quítate las espuelas que tu título es comprado, para que se vayan enterando los que descendientes de marqueses que hay, especialmente en Quito. Así eran los títulos. Comprados. Bueno. Entonces el día lunes se perfiló como dueño único de la gabardina, pero la va a tener que compartir. No conozco el nombre. He tenido una semana muy complicada, mea culpa, mea máxima culpa, de buen imbécil malnacido en cualquiera de los sexos o géneros que tenga. ¿Ya? En la época del presidente Moreno, quien estoy seguro que le vendieron gato por liebre y le contaron una narrativa que no era. ¿Ya? Porque el presidente Moreno, especialmente por su condición, tiene que haber tenido una gran simpatía por la gente enferma. Bueno, quien haya sido el ministro o el responsable de haber cerrado el hospital Alfredo J. Valenzuela, se va a llevar 3/4 partes de la gabardina, incluida la hebilla y los
2 botones de arriba, 2, 4, 6 de los 8 y 2 de los costados, me quedan 2 de abajo. El que cerró el hospital Valenzuela, el doctor Sarracín, ex ministro de Salud, ¿ya? Fue clarísimo con lo que dijo, que todo lo que dijo quien cerró el hospital era falso, porque había sacado 100 sobre 100. Así que miserable malnacido, toma tu gabardina. Falta la partecita de abajo con 2 botones afilados, eso sí. Vean, señores del Universo, ustedes son el mayor diario nacional. Una de las cosas buenas de la ley de comunicación es que acabó con la mentira, pues el tiraje. Aquí está, tiraje total de hoy día, 38.500. Tiraje total del que queda, porque el comercio de Quito cerró. Hay solo versión digital. Quito no tiene un periódico impreso. Increíble, ¿no? La capital de la República no tiene un periódico impreso. El que lo sigue tiene 13.000. Ustedes tienen una responsabilidad al ser el mayor diario nacional. Además, en digital está por 7 millones. Bueno, lejísimos el que lo sigue. No pueden escribir pendejadas en primera página, que la Corte sí está sujeta al control penal. Como que yo diga que 2 más 2 son 4. Y que la capital del Ecuador es Quito. Y que Argentina quede en Sudamérica. A ese nivel de estupidez llegaron. Así que tomen su cuarta parte de gabardina. ¿Ya? Vean ustedes quién fue el editor, quién fue el responsable de poner semejante estupidez en la primera página del mayor diario nacional, lo cual lo agrava. Porque yo desde que tengo uso de razón y de leer, en mi casa se recibía el Universo y el Telégrafo, que en paz descanse. ¿Ya? Y yo soy de la generación que creció leyendo el Universo y creyéndole al Universo. Porque me acompaña desde que nací, el Expreso es mucho más joven. ¿Ya? No pueden hacer eso. O sea, no pueden hacer eso. Al responsable de eso, pregúntenle qué carajo estaba pensando. Y antes de que se ponga así. Happy weekend. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Nos vidriamos el lunes. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.